Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar. Les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda la región latinoamericana. Son muchas las enfermedades latentes a las que el ser humano está expuesto en silencio. Algunas de ellas se consideran un problema severo de salud pública, como el caso de la tuberculosis, infección microbacteriana, crónica y progresiva que se contagia en gran medida a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire que se dispersan gracias a maniobras respiratorias como la tos en individuos portadores de la enfermedad. Existe una enfermedad infectocontagiosa que acompaña al ser humano desde siempre. La produce un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. Te invitamos a conocer un poco más sobre este padecimiento. En los últimos 20 años ha cobrado muchas vidas. Se calcula que han sido al menos 30 millones de personas, un número mayor al de la población de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica juntas. Y aunque es curable, sigue persistiendo en tal proporción que se considera un problema de salud pública. La tuberculosis es un problema grave en Baja California. El estado tiene por lo menos 10 años en primer lugar en el número de casos. Tan solo una muestra de nuestra saliva puede darnos el diagnóstico de que el bacilo que produce lo que antes se conocía como tisis se encuentra en nuestros pulmones. Si bien es una enfermedad curable, la falta de tratamiento por detección tardía y no por eficacia, unida a la forma en la que se propaga, han convertido a la tuberculosis en un grave problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, está infectada por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Todas las personas infectadas tienen el riesgo de enfermar, pero este es mucho mayor si el sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, la malnutrición, la diabetes o quienes consumen tabaco. El problema se agrava cuando la tuberculosis avanza y el paciente ya enfermo propaga el microbio entre las personas con las que convive. Como en todas las enfermedades, un diagnóstico oportuno es la mejor herramienta. Por eso, en la Escuela de Ciencias de la Salud, la doctora Raquel Muñiz Salazar y en la Facultad de Medicina de la UABC, el doctor Rafael Laniado Laborín, trabajan en la implementación de un método en el noroeste del país que permita identificar las mutaciones de esta bacteria en un periodo más corto, a fin de acelerar su diagnóstico para tratamientos más oportunos y adecuados para cada paciente, y evitar así la propagación de esta enfermedad. Nuestra universidad, congruente con su compromiso social y preocupada por las problemáticas de su comunidad, coadyuva con proyectos de gran impacto como este. Reportó desde Baja California, México, Jonas Birmar, de la Universidad Autónoma de Baja California, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Otra amenaza silenciosa, pero que se deriva del confinamiento y el estrés que éste genera, es el maltrato infantil. La pérdida de trabajo, estudiar desde casa, la pausa en las rutinas diarias y la convivencia forzada generan cargas negativas que desfavorecen el buen ambiente en el hogar. Esto trae como resultado un peso perjudicial sobre los niños, situación que el gobierno argentino, en conjunto con instituciones dedicadas a la infancia, están tratando de mejorar. Vengo a hablarles de un problema a veces invisible. En Argentina, el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como un grito, un insulto o un golpe. El gobierno argentino, en colaboración con organizaciones dedicadas a la infancia como UNICEF, han comenzado esta campaña para combatir la violencia contra los niños. Una lacra que ha aumentado un 23% en los 6 meses de cuarentena, según encuestas hechas a padres de familia y a las llamadas telefónicas que reciben. Son vecinos, familiares y amigos quienes denuncian, según UNICEF. Su representante adjunta en Argentina atribuye el aumento de la violencia en cuarentena al mayor estrés familiar. La convivencia permanente 24/7, las presiones sociales y económicas que están viviendo muchas familias, la sobrecarga de tareas para los miembros adultos de las familias, especialmente para las mujeres, todos estos son factores, la permanencia de las actividades educativas dentro de la casa, la combinación de muchas actividades.
Estela Grad es pediatra especialista en desarrollo infantil y advierte sobre los efectos de la violencia contra los niños. La violencia a largo plazo daña el psiquismo de las personas. Incluso algunas personas las convierten violentas y son violentas con los niños después a lo largo de la vida. A corto plazo, además de estrés, las secuelas que deja la violencia son muchas. Las dificultades de aprendizaje, niños con terrores nocturnos, niños con problemas gastrointestinales severos a repetición, con infecciones a repetición. Ana, Dylan, Luz y Olivia juegan en una plaza de Buenos Aires, en una de las salidas recreativas permitidas durante la pandemia. Como niños, también ellos tienen una opinión clara sobre la violencia infantil. Yo quiero parar esto de la violencia, pero no es tan sencillo porque viene de familia a veces o de mala crianza. En la cuarentena esto aumenta porque estamos más tiempo encerrados en nuestras casas y los adultos nos tratan peor, o en mi caso no, pero nos tratan peor. Yo opino que ese no es el mejor método de enseñanza para el hijo y hay otros métodos mejores, como explicarle y ser paciente. Me parece muy feo porque los niños deberían ser amados y cuidados y me parece que hay mejores métodos para enseñar. Una opinión que no siempre se refleja en la forma de actuar de los adultos. La costumbre de educar a los niños y niñas a los golpes, con insultos y a los gritos está muy arraigada, pero al menos esta campaña instala el debate en la sociedad. El embarazo significa un lapso temporal que conlleva una carga importante de estímulo y emociones. Sin embargo, a raíz de la saturación en los servicios de salud por coronavirus, las futuras madres están reconsiderando sus opciones a manera de protegerse a sí mismas y a sus bebés. En este sentido, las matronas o parteras han significado un importante apoyo durante estos tiempos de contingencia. Esta joven de 21 años, Mariana, dará a luz a su primer hijo en casa. Prefiere evitar acudir a un hospital por miedo a contagiarse de coronavirus. Además, como ha comprobado, dada la saturación del sistema sanitario, sabe que la atenderán de la forma más rápida y no siempre la idónea. La pancita mide 28 centímetros. Empecé a checar opciones en hospitales tanto públicos como privados y llegué a la conclusión de que en ambos sectores se corre el mismo riesgo y sin siquiera conocerme, sin siquiera conocer mi embarazo ni nada, lo primero que me planteaban era la cesárea. O sea, era lo primero que te daban como opción por el número de demanda que ahorita están teniendo los hospitales por el COVID. Por eso Mariana acudió a una partera profesional, Aurora. Todavía no existen datos oficiales, pero en México se estima que aumentaron los partos en casa debido a la contingencia. Antes, Aurora atendía 1 o 2 nacimientos al mes, ahora son hasta 6. En México, un 45% de los partos son por cesárea, cuando la OMS recomienda un 15%, siendo el 4º país del mundo con más cesáreas sin indicación médica. Una práctica que amenaza con multiplicarse ante la mayor necesidad de liberar camas. También el hecho de estar en casa no implica ese estrés de estar sola, de que le empiecen a poner medicamentos, tal vez sin su autorización, la aíslan, la ponen en una cama. Todas esas diferencias son unas que ya existían antes. Una misma médica puede atender hasta 6 o 7 partos al mismo tiempo en un hospital público, donde se dificulta un trato personalizado. Pero los partos en casa implican un riesgo elevado para un 5% de mujeres que puede sufrir complicaciones, como considera este médico del Instituto del Seguro Social. Podría comentarle que hay muchas situaciones precarias en el sistema de salud que hace que nosotros no podamos llevar un mejor control o un apego más hacia la paciente. ¿Qué personal está capacitado no para la atención, sino para la detección de riesgos? Lo que en su opinión ocasiona la falta de control en la formación de parteras. Pese a ello, en estos últimos meses, la asociación Nonantsin ha visto multiplicar por 8 las llamadas de embarazadas pidiendo información.
Su fundadora defiende la partería tradicional ante un modelo médico invasivo. Según una encuesta oficial, más de un 30% de las mexicanas ha sufrido violencia obstétrica. La sobrepoblación que tenemos pues hace insuficientes, ¿no?, los servicios en los hospitales públicos, y definitivamente no hay ni la infraestructura, ni la población médica, ni los espacios para atender dignamente a las mujeres. Embarazadas, una población de riesgo frente al virus que vuelve a poner de relieve el oficio más antiguo del mundo, la partería. La llegada de la pandemia ha desencadenado los esfuerzos de emprendimiento para muchas personas en todo el mundo. Naturalmente, la mayoría de estas iniciativas están relacionadas directamente con la actual crisis sanitaria. Esto es justo lo que ofrece SAMI, un sistema inteligente multitarea que a través de la inteligencia artificial y de un punto de acceso permite a las empresas controlar las medidas de bioseguridad. SAMI es un sistema de atención multitarea inteligente que recopila datos, monitorea cámaras de seguridad, hace control de los protocolos de bioseguridad implementados durante la pandemia, lleva un registro de aforo sectorizado y realiza otras tareas. La gran diferencia que tiene SAMI, nuestro sistema, es realmente la incorporación de nuevas tecnologías de la información y de avances de la revolución industrial 4.0. En este sentido, SAMI integra inteligencia artificial, algoritmos inteligentes, Big Data y todos los insumos que requieren las organizaciones para la generación de información para la toma de decisiones estratégicas. A través de un lenguaje de uso moderno que permite fácil interacción hacia los usuarios, genera temperatura, genera fotografía, genera tracking, genera data para que las organizaciones y las que nos cuidan puedan tomar decisiones. Además, genera desinfección física, genera algoritmos de inteligencia artificial que se une a las cámaras de las organizaciones y permite generar distanciamiento social, uso de tapabocas cuando una persona presenta alta temperatura y así poder tomar decisiones para que nos podamos cuidar. Cuando finalice la pandemia, el sistema podrá dedicarse a otros asuntos que requieran el análisis de datos. Más allá de ser creado como un sistema para atender necesidades de bioseguridad, es un sistema que se proyecta para integrarse con los otros sistemas de las organizaciones y generar unas ventajas diferenciales en términos de analítica de datos. El sistema cuenta con funciones intuitivas para el registro de datos personales, reconocimiento de voz e identificación facial. Dentro de las secuelas principales que podrían presentar quienes han sido infectados por la COVID-19 se encuentran una importante afectación pulmonar, daños al sistema nervioso central y cognitivo, pero también niveles bajos de energía y acondicionamiento físico. Es por esto que la rehabilitación post-infección es de suma importancia, ya que el riesgo a desarrollar algunas discapacidades es muy elevado. Panamá abrió la clínica post-COVID, el único centro de este tipo en América Latina. Acá observan las consecuencias de la enfermedad y ven si aumentan o desaparecen con el paso del tiempo. Está ubicada en uno de los edificios de la CSS en la capital, el primer y único centro de tratamiento integral para pacientes recuperados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El plan es implementar más clínicas por todo el país en los edificios del ente público. La salud mental ha sido una de las secuelas que ha dejado la COVID-19 en todo el mundo, junto con la dificultad de respirar, problemas neurológicos e inestabilidad al caminar. Panamá, con 103.466 casos y a 2.198 defunciones, es el país más golpeado por número de contagios en Centroamérica por la pandemia. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a nuestros socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com, a utilizar nuestra aplicación móvil y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.